Buenos días, profesor. Bien, gracias a Dios. Listo, Pito, me alegra mucho. Gracias por responder. Vamos a llamar a la lista. Claudia Alcaide de Chinchilla. Armando Bobadilla Perdomo. Manuel García Silva. Ana Marcela Casagua Rojas. Presente. Ana Marcela Polanía Perdomo Elian Murcia. Buenos días, profesor. Presenta Elian. Amigo, ¿qué pasó en las dos clases anteriores? Usted ya tenía preocupado, hermano. Sí, señor. No, es que como vivo en el campo, había una falla en la electricidad y hasta ayer la arreglaron, ayer tarde. Listo. Al final me escribe para poderle dar la opción de presentar los quizzes. ¿Listo, mi hermano? Bueno, señor. Dayana Saavedra, quien vaya. Presente, profe. Mi Patricia Borges Tobar. Profesor, Señor. qué pena, esto Vladimir. Es que usted me llamó ahorita, pero no alcancé a contestar porque internet estaba muy lento. Listo, mi hermano. Ya le quité. Profe, gracias. Esta es mi Patricia Borges Tobar, Jessica Paola Salgado Coronado. Presente, profe. Johnny Mateo Pinto Forero. Presente, profesor. Jonathan Alexander Medrano Sáenz, caso especial. Kevin Andrés Bamón Herrera. Laura Catalina García Delgado. Hola, profe, presente. Laura Sofía Cantillo Rodríguez. Leonardo Bando Sarmiento. Presente, profe. Luis Eduardo Vargas Quintero. Luisa Fernanda Fajardo Chavarro. Un segundito. Hágame un favor, ¿quién esto? Leonardo, envíame el link a Luisa. Hágame el favor, por favor. Señor. Le envías el link a Luisa, por favor, es un 323. Búsquelo ahí en el grupo. ¿Vale? Mayra Alexandra Celis Aguilar. Presente. María Camila Laguna Trujillo. Marlice Cleves González, no. Marta Andrea Quiñones Polanco, no. Mayra Alejandra Ramírez Montalvo. Nicolás Bahamón Plazas. Esneider Alcides Perdomo Urán. Presente, profesor. Sara y Melisa Palacio Rodríguez. Presente, profe. Valentina Amaya Martínez, caso especial. Darneji Quibano. Ana Lucía Muñoz Díaz. Carly Dayana Joven Solarte. Presente, profe. Ina Fernanda Urbano Macías. Ana Muñoz Díaz. Presente, profe. Tatiana Yasmín Fierro Medina. Presente. Presente, profe. Carolina García García. Viviana Fernanda Ramírez Polanco y Adriana Rocío Perdomo Calderón. Presente, profe. Profe, buenos días con Ana Lucía. Hola, Ana Lucía, listo. Ya le quito la falla, Ana Lucía. Bueno, sí. Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, yo soy Claudia Caviedes. Yo no he estado en las clases porque pues se me dificulta por el trabajo. Yo tengo un horario de 7 a 12 y de 2 a 6. Se me dificulta por el internet porque acá el internet es por medio de cable del computador y no me han autorizado
poner en la aplicación del Teams para poder comunicarme y pues si me conecto con mis datos pues se me los come todo prácticamente en una sola clase. Entonces, ¿será posible que yo pueda ver las clases por la tarde y ponerme al día con usted? Sí, claro, Claudia, lo puede hacer, ve las clases grabadas, pero le toca bastante complicadito con ese tema de la recuperación, ¿listo? Después hablamos de eso por el interno. Vale, profe. Vale, profe. Entonces, pues ahorita me puedo conectar, que me queda un poquito de datos, pero pues voy a volver a Pero comunicarme póngase con a la los par que me autorizan. ajá, de fundamento Bueno, nos profe. quedan 2 clases todavía, aparte de esta. Listo, profe. Sí, qué Es para pena. que Vale, se profe, ponga gracias. aquí al día Listo. con esto. Sí, señor. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, vale. Bueno, ayer estábamos hablando nosotros de los tipos de sociedades. En este caso vamos a hablar de 6 tipos de sociedades, ¿correcto? Independientemente de la empresa unipersonal que se constituye por una sola persona, pero que decíamos que hay un tipo de sociedad o una figura que la va a reemplazar. ¿Cuál es esa figura? La sociedad de acciones simplificadas. Bien, ese tipo de Las sociedad. SAS. Muchas gracias, Elian. Y eso que Elian ha estado en clase, vean. ¿Sí, muchachos? Bien. En ese orden de ideas, la primera que nosotros estábamos hablando era la sociedad en comandita simple, que hablábamos que se formaba por mínimo 2 socios. Uno de ellos eran los gestores y otros eran los comanditarios. ¿Qué eran los gestores? ¿A qué hace referencia con socios gestores? Los que administraban, los que aportaban trabajo. Muy bien. Entonces nosotros hablamos de 3 factores de producción, ¿cierto, Elian? ¿Cuáles son los 3 factores de producción? Tierra, capital, y el otro se me escapa. Muy bien. Tierra, capital y trabajo. Tierra, capital y trabajo son los 3 factores de producción dentro de una organización, dentro de una empresa. Entonces, los socios gestores, como no aportan, en este caso capital, ¿correcto? Ni aportan tierra, pero ellos pueden aportar trabajo. Y eso es lo que hacen realmente ellos. Pero esa figura le dice que ellos son los responsables ante la ley, responsables penalmente, tienen responsabilidades civiles, ¿correcto? Por ser los representantes legales. Los comanditarios hasta cierto punto no la tienen, porque ellos solamente aportan dinero, ¿correcto? Pero no son los representantes legales en este caso de la sociedad comandita simple, que mínimo son 2 socios. Entonces pueden haber un socio gestor o pueden haber un socio gestor y un socio comanditario. Pueden haber 3 socios gestores y puede haber un solo comanditario, o puede haber un solo socio gestor y pueden haber 3 socios comanditarios, ¿correcto? Entonces no hay necesidad de eso. Mínimo 2 socios, máximo en este caso serían 5. Porque si ya son 6 socios, entonces pasa a ser una sociedad en comandita por acciones. Entonces mínimo son 6 socios de ahí para adelante. ¿Qué diferencia hay con las otras sociedades? Pues lo mismo, que al que es una figura que le permite que yo no tengo dinero, no tengo tierra, pero tengo conocimiento, que es lo que sucede en muchas organizaciones, y mi conocimiento vale y mi conocimiento lo pongo en práctica. Por eso era que hablábamos del talento humano. Ya no hablamos de recursos humanos, sino que hablamos de talento humano, porque se convierte en un activo fijo para la organización, un activo intangible, perdón, para la organización. Es decir, es un activo, no se ve, no se puede medir, a medida que lo van capacitando, va adquiriendo conocimientos. Y alguien dice, me salgo de mi organización, tengo todo el conocimiento, y usted ponga dinero y montamos una empresa parecida a donde yo estaba, o igual, que tenga la misma misión a lo que yo hacía. Tengo el conocimiento, conozco los contactos, conozco los clientes, sé cómo llegarle. Entonces, aporta ese tipo de factores de producción para la creación en este caso de la sociedad comunitaria por acciones. Diferencia entre una y la otra se refiere a la cantidad de socios para constituirla. Y hablamos de la sociedad de responsabilidad limitada, que es la sociedad LTDA, todos la conocemos, limitada, mínimo son 2 y máximo 25. Independientemente de que hable de 25 socios, se está refiriendo al tipo de la responsabilidad también. Y la responsabilidad limitada, y ya vamos a ver ese tema en el siguiente cuadro. Seguidamente hablábamos de la sociedad anónima, ¿correcto? Digamos que como la contraparte
Así como está la sociedad simple y la contraparte, por decirlo de esa manera, es la sociedad comedita por acciones, es la contraparte de la limitada puede ser la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque dice que se necesitan mínimo 5 accionistas para constituirla. En este caso, ¿puedo constituirla con 50? Sí, señor. Claro, porque mínimo son 5 accionistas, ¿correcto? Está la sociedad por acciones simplificadas, como yo le decía a ustedes, viene a reemplazar las empresas unipersonales, y la sociedad por acciones simplificadas puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. ¿Quién la conforme? Lógicamente la persona jurídica necesita una persona natural o necesita alguien que la represente. Y estamos hablando de las empresas unipersonales, ¿correcto? Que lo mismo, solo una persona natural o solo una persona jurídica. Si ustedes se dan cuenta, son exactamente lo mismo. Pero la diferencia es que en la sociedad por acciones simplificadas pueden haber más socios. Esa es la gran diferencia. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta ahí sobre el número de socios para constituir la sociedad? No lo entiendo. Se le corta. Que no manda lo que está haciendo. Esto. Sí, señor. Apenas termine, yo les envío esto. Gracias. Bien. Ahora nosotros vamos a hablar de la responsabilidad de los socios. Profesor, voy a desconectarme tantico porque es que el internet se como muy lento, voy a volver a entrar a clase. Bueno, listo, dime. Entonces vamos a hablar ahora de la responsabilidad de los socios. Lo primero es la cantidad de socios o los socios que necesitan para constituir una sociedad. Pregunta, ¿las sociedades hacen parte de qué tipo de clasificación de las empresas? ¿Según qué? Según los socios. Según el número de propietarios. ¿Listo? Hace parte. En esa clasificación está. Bien. Entonces vamos a hablar de la primera que nosotros venimos hablando y estamos hablando de la sociedad en comandita simple, ¿correcto? Entonces, como hablamos de responsabilidad, vamos a ver qué responsabilidad tienen tanto los socios gestores como los socios comanditarios. Entonces, el socio gestor responde de forma solidaria e ilimitada con su patrimonio personal. ¿Alguien se acuerda qué era lo que yo me refería con patrimonio? ¿A qué era que hacía alusión? Lo que tiene la empresa, lo que le pertenece a la empresa, como equipos, maquinaria. El restante de la empresa, ¿no? No. Digamos, Yo lo expliqué. como la capital. No. Yo lo expliqué. La fuerza de trabajo que No, tiene el gestor. sencillo. ¿Cuál es la? Bueno, entonces partamos de ahí. ¿Cuál es? Vuelvo y lo repito. Es la suma de las aportaciones de los propietarios, profe. No, pero ¿Sí? ojo porque metámonos aquí en el contexto. Es como unos bienes propios de la persona, ¿no? Sí. Pero aquí estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de la responsabilidad de los socios. Dice, responde de forma solidaria y limitada con su patrimonio. Llevémoslo al contexto. Y yo lo llevé al contexto a través de un ejemplo. Entonces yo les decía a ustedes, ¿se acuerdan de la ecuación patrimonial? Sí. ¿Cuál es? Sí, era patrimonio menos, bueno, activos menos pasivos igual a patrimonio. Bien, es activo menos pasivo igual a patrimonio. Ya sabemos que los activos es lo que está a nuestro favor y los pasivos es lo que está en contra de nosotros, las deudas, nuestros acreedores. Entonces, yo tengo 1.000 millones de pesos en activos y tengo 500 millones de pesos en pasivos, es decir, deudas. Entonces, ¿cuál sería el patrimonio? Negativo. No, ¿cuánto equivale? Les doy números, les estoy dando números. Se resta el activo con el pasivo. Bien. Entonces, 1.000 millones de activos y 500 millones de pasivos, ¿cuál es el patrimonio? 9.500 millones. No, papi. 500, ¿no? 500. Pues 500. 500. Bueno, entonces, de patrimonio tenemos 500 millones. Ojo, porque así van a ser las preguntas del quiz. Entonces, tenemos 500 millones de patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En la sociedad en comandita simple y para todas. Responde de forma solidaria e ilimitada con su patrimonio personal. E ilimitada con su patrimonio personal. ¿Qué es lo que quiere decir? Solamente con el patrimonio. No es que él tenga 1.000 millones de pesos y que se disolvió la sociedad. ¿Saben qué es disolver? Sí, que se acaba. Muy bien, que se acaba. ¿Y qué es liquidar?
Les dejo como tarea disolver y liquidar. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Entonces, cuando se disuelve una sociedad de estas, ¿correcto? Por X o Y motivos, ejemplo el YEP, cuando se disolvió esta sociedad, lo que hicieron era que los socios, es un ejemplo, no estamos diciendo que es una sociedad comandita simple, simplemente es para decir el tema de la responsabilidad. Entonces, dicen que ellos tenían unos activos, es decir, probablemente tenían casas, probablemente tenían fincas, probablemente tenían locales, probablemente tenían camiones, carros, etcétera, etcétera, lo que tuvieran ellos. Entonces, no era que el Estado incautara eso, lo rematara y comenzara a pagar las deudas, ¿correcto? Ellos tenían, pero ojo, deudas como persona natural. Es que una cosa es la sociedad como persona jurídica, las deudas que contrajo la persona jurídica, ¿correcto? En este caso la sociedad comandita simple, y otra cosa son las deudas que cada persona tiene como persona natural. Es decir, yo en este momento soy representante legal de Galileo, ¿bien? Pero una cosa son las deudas que tiene Galileo como Galileo y otra cosa son las deudas que tengo yo, Ronald, como persona natural, con un banco, no como Galileo. Entonces, como tengo que responder porque yo soy el representante legal, hice mal las negociaciones, administré mal, no fui eficiente y eficaz con el recurso que me dieron la organización, entonces tengo que pagarle a mis acreedores con el patrimonio. Entonces dice el Estado, si tiene esto, le restamos sus deudas y le queda esto, con eso es que usted tiene que responder, ¿correcto? Entonces dice ilimitadamente. ¿A qué se refiere con eso? Que probablemente esos 500 millones, si yo debo 500 millones, pues los tengo que pagar todos. No puedo decir, ay, no, déjenme en 50, déjenme en 20, déjenme en 10. Tengo que pagarlos todos. De forma solidaria e ilimitada con su patrimonio personal. Por eso se dice personal. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta ahí? Pregunten, porque si no después me van a estar diciendo nada que yo no dije. No, profe. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, ahora se van a dar cuenta ustedes a qué hace referencia cuando hablamos de forma solidaria. ¿Qué creen ustedes que se refiere eso? ¿A qué hace alusión? ¿Qué se les viene a la cabeza, a la mente? Una forma de arreglar un problema solidariamente. No la fuerza o algo así. Sí. ¿Y cómo lo llevamos aquí al contexto? Llevémoslo aquí al contexto de lo que estamos hablando. Que paga las deudas de forma, o sea, sin que le obliguen, ¿sí? Porque lo quiere hacer. Muy bien, esto. Jessica, léeme por favor aquí lo que está en la diapositiva. Una obligación solidaria. Una obligación solidaria surge cuando se celebra un contrato entre un acreedor y varios deudores o entre un deudor y varios acreedores, por lo que los deudores se obligan solidariamente para con el deudor. Se obligan solidariamente, es decir, cuando se dice que se obligan solidariamente es porque deben pagar la obligación y no es que porque era una persona jurídica y yo era el representante legal se tiene que pagar con el patrimonio de la persona jurídica, más no con el patrimonio de la persona natural. ¿Correcto? A eso se refiere con obligación solidaria. ¿Quedó claro o lo repito? Repítalo, profe, por favor. Lo repito. Una cosa es el patrimonio de la persona jurídica y otra es el patrimonio de la persona natural. Entonces, si hay una disolución y hay unos acreedores, hay unas deudas, entonces cuando se habla de solidariamente es porque la persona natural que es o era representante legal de una persona jurídica debe responder con su patrimonio. A ello se refiere con una obligación solidaria. Y él no puede decir, no señor, yo soy el representante legal, pero a mí no me toca en el patrimonio. No señor, por eso se dice obligación solidaria. Y a ello es que se refiere, que le afecta al patrimonio personal de la persona jurídica que era representante o que es representante legal de una persona jurídica. No sé si de pronto es más claro o más confuso. Profe, es más o menos cuando si una persona quiere ser gestor, está obligado en algún momento a responder su patrimonio. Es el compromiso que tiene como tal para ser gestor. Correcto. Es correcto. Entonces se disuelve la sociedad y él va a decir, no, se responde con el patrimonio de la persona jurídica, es decir, con la sociedad. No, señor. Se refiere a solidarios porque le toca responder con el patrimonio de él.
Bien, características de una obligación solidaria. Disculpen la pregunta, ¿el internet está bien? ¿Se escucha bien la voz? ¿Está cortando? Sí, lo tiene bien. Características de una obligación solidaria. Elian, colabórame, por favor. La obligación solidaria se caracteriza porque el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los deudores, al que elija el acreedor, de modo que éste no está obligado a reclamar a todos, sino que depende de su arbitrio. Listo. Bien, pare ahí, Elian. Entonces, en ese caso, según lo que leyó Elian ahí, el acreedor debe escoger a quién, al gestor o al comanditario. ¿Gestor? Él debe reclamarle, solicitarle solidariamente al gestor que responda con su patrimonio por las deudas. Entonces resulta que ahí dice, puede exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los deudores, Ojo, como el gestor es el representante legal y debe responder solidariamente y limitada por su patrimonio, y estamos diciendo que una sociedad comandita simple, ¿por cuántas personas mínimo se forma y máximo cuántas? La simple. Mínimo 2, máximo 5. Sí, y máximo 5. Entonces, yo les decía a ustedes, si son 4 gestores y un solo comanditario, es decir, una sola persona que pone el dinero, entonces el acreedor a cualquiera de esos 4 le puede exigir que le pague la obligación. Ahí también se refiere una obligación solidaria, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, entonces el comanditario puede decir, no, pero este está como arrancado, está muy complicado, el patrimonio es muy poco, ¿sí? Y este es el que más tiene, es el que más patrimonio personal tiene. Entonces, a él le va la obligación, porque cuando uno crea la sociedad comandita simple, mira lo importante de saber la norma. Él ya sabe que si la sociedad se liquida o quiebra y tengo acreedores, yo como representante legal, como socio gestor, me pueden cobrar solamente a mí, así hayan 4 socios gestores. ¿Está claro? Sí, señor. Bien. Siga, Elian. Segundo párrafo. Y si la obligación solidaria surge de la existencia de un deudor y varios acreedores, que no es común, pero existe la posibilidad, el deudor puede pagar a cualquiera de ellos a su voluntad. El deudor puede pagar de ellos a su voluntad. Entonces, resulta que están los deudores, pero está el acreedor, pero no hay quien cobre, ¿correcto? A ellos que se refiere. Entonces, siga, Elian. ¿Quién asume? Quien asume una obligación solidaria se compromete a responder por ella en las mismas condiciones que los demás obligados. Entonces, cualquiera, en este caso, de los socios gestores está en la obligación de responder por las obligaciones, cualquiera, independientemente sea su patrimonio. Vamos a hablar ahora de los socios comanditarios dentro de la sociedad comandita simple. ¿Quedó claro lo del socio gestor, cierto? Totalmente claro. Dentro de la sociedad comandita simple. Sí, señor. Muy bien. Comanditario responde hasta el valor aportado en la sociedad, salvo en las deudas por impuestos, siempre que los recursos de la persona jurídica sean insuficientes para pagarlo. Vean lo importante aquí, muchachos. Dice, responde hasta por el valor aportado de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, hay una deuda, pusimos el ejemplo de los 1.000 millones de pesos, correcto, y digamos que, perdón, una persona tenía como un gestor, digamos que se formó una sociedad simple por un gestor y por un comanditario, uno y uno, comandita simple, y tiene deudas por 1.000 millones de pesos, correcto, y dentro de ese análisis que se hizo, se determinó que el socio gestor tiene un patrimonio por 600 millones de pesos. Es decir, tomaron los activos, le restaron los pasivos y se dieron cuenta que tiene un patrimonio por 600 millones de pesos.
Él está obligado ante la ley por responder por esos 600 millones de pesos como primera medida. Él debe responder. No tiene más. La ley no lo obliga. Y alguien, a no ser que tenga un buen corazón, pues se comprometería a pagar los 400 millones de pesos siguientes. Pero va a ser muy difícil que alguien pague eso. Entonces, ¿qué dice aquí la norma en la sociedad en comandita simple? El comanditario se obliga siempre y cuando esos recursos no alcancen para pagar a sus acreedores. ¿Y en qué medida se obliga el comanditario? Se obliga por lo aportado. Como faltan 400 millones de pesos para pagar a sus acreedores y casualmente el comanditario aportó para la creación de la sociedad en comandita simple, casualmente 400 millones de pesos, la ley lo obliga a pagar esos 400 millones de pesos. ¿Por qué? Porque fue el mismo monto que él aportó para la constitución de la sociedad, ¿correcto? Caso contrario, digamos que la deuda sea de 1.200 millones y tomamos los mismos ejemplos. En ese caso, el gestor tiene 600 y el comanditario, como aportó 400, está en la obligación, lógicamente también tiene que ver su patrimonio, de pagar esos 400 millones de pesos. Sobrarían 200 millones de pesos. ¿Qué creen ustedes que pasarían con esos 200 millones de pesos? La comunicación, ay Dios mío. ¿Qué cree que pasaría con esos 200 millones de faltantes para pagarle a los acreedores? Se tendría que buscar. ¿Ustedes están ahí? Profe, Jessica, ¿será Liliana. que usted me puede volver a decir que era un acreedor? Me Un volvió a acreedor perder. es una deuda. ¿Es una qué? Una deuda. Ah, ok. Ya entendí. Profe, pues entraría a responder un gestor de forma solidaria. Sí, pero si pusimos el ejemplo que es 1 y 1. O sea, estoy diciendo que una sociedad en comandita simple se formó por 2 personas. Un gestor y un comanditario. O sea, no pueden haber 2 gestores y 0 comanditarios, no hay, porque no serían comandita simple. Y no pueden haber 2 comanditarios y 0 gestor. Pues alguno de los tiene que asumir como gestor, porque es el representante legal. Pero estamos diciendo aquí en ese ejemplo que pusimos. Es 1 y 1, un gestor y un comanditario. Y faltan 200 millones y ya se les, perdónenme la expresión, ya se les escurrió todo a cada uno. Profe, otro socio, ¿no? Pero papi, ¿pero dónde? Si estamos diciendo que es 1 y 1. Profe, pero usted está poniendo el ejemplo para qué sociedad? Estamos con la comandita simple. Ah, ok. Comandita simple era... No, Jessica. Estos son mínimo 2, máximo 5. Pero puse el ejemplo, estoy poniendo el ejemplo que son 2. Un gestor y un comanditario. Deben 1.200 millones. El patrimonio de uno equivalía a 600. Lo puso todo. Y el patrimonio del comanditario, porque faltaba plata, como aportó 400 millones, debe responder con los 400 millones. Si el patrimonio de él alcanza, le da. Le tocó responder 1.000 millones. Faltan 200. ¿Qué pasa con los 200 millones? Profe, esos aportes los pone el otro socio, el denominado socio comandito, que es el cual que recibe la responsabilidad hasta el monto de los aportes. ¿Sería el No, porque gestor? ya están, son 2 socios nomás. Un ¿Profe, gestor y no un es el comanditario. gestor? ¿Ah? Pero eso debería ser un préstamo, ¿no? No, ¿quién se va a hacer un préstamo sin...? Pero es que mire, las Profe, normas para interpretar. Si están arruinados, Se ¿qué me van responde a con su prestar patrimonio. plata? Pero amigo, si usted lo dejaron en bancarrota, lo dejaron con los brazos cruzados, ¿quién le va a prestar plata? No, pues sí. Ninguno. Tiene que ser un tercero. Entonces, ¿qué pasa con los 200 millones? ¿No los paga el gestor? ¿O sería la parte de liquidar?
No, pero le estoy diciendo, el gestor ya pagó con su patrimonio 600 millones. Y el comanditario, como aportó 400, pagó con su patrimonio los 400. La ley no lo obliga a pagar más. Porque fue lo que aportó. Si aporta 500 millones, tenía que pagar 500 millones. Pero nomás aportó 400 millones, respondía por el capital aportado. ¿Por qué los gestores no alcanzaron a responder? O sea, Pues, en le esa recogen, sociedad ¿no? hay dos socios. En esa sociedad hay dos socios, ya uno pagó los 400 millones, que es lo que le quedaba, pues le faltaría al otro socio, ¿no? No, ya están los dos. Le estoy diciendo, deben 1.200 millones. El gestor se le hizo las cuentas y como patrimonio tiene 600. Pagó los 600. El comanditario, que fue el que aporta el dinero, aportó para crear la sociedad en principio 400 millones. La ley lo obliga, porque los gestores ya no pudieron, ya pagaron, en ese caso era un solo gestor, ya pagó con su patrimonio, no tienen más con qué pagar. Entonces la ley dice, vámonos al comanditario. El comanditario paga lo que haya aportado. Aportó 400 millones, responde por otros 400 millones. Lógicamente todo depende también de su patrimonio, ¿sí? Porque no pueden dejar a alguien con las deudas. Podría llamar patrimonio. Y su patrimonio le alcanzaba a pagar los 400 millones. Es decir, 600 más 400, 1.000 millones. Aún faltan 200. ¿Qué pasa con los 200 millones? No me digan que otros socios porque ya no hay más socios, son dos nomás. Profe, pues le recogen o no. Pero que recogen qué, mijo, si son deudas. Ya la sociedad se liquidó, ya pagaron todo. Y están debiendo aún eso. Cuando usted liquida una sociedad es porque ya a ver, ¿qué tenemos? Paguemos lo que y a ver qué nos queda. No, eso no, si queda algo, pues bien, pero en la mayoría de los casos no queda nada. ¿Qué pasa con dice que uno dice que uno pagó 600 millones y el otro 400? Y son 1.200 millones a los acreedores. Evelyn, ¿qué pasaría con esos 200 millones? ¿Se pagan con los activos de la empresa? No, porque ya se liquidó. Ya no hay nada. Entonces ya no hay fondo, no hay nada, ¿no? No, no hay nada. Profe, pues en ese caso no haría como la liquidación de las personas. Pero ¿cuáles? Solamente son dos socios y ya se les trajo todo. Se les extrajo todo. Digamos, la empresa ya fracasó, mejor dicho. Sí, Pinto, claro, se liquidó. Hace rato. Profe, pues no hay forma de pagar los 200 millones porque no hay de dónde. Y entonces... La única sería que le quiten la casa al otro. O pasa a deuda morosa. Pero no le puede quitar la casa porque ya le hicieron la ecuación patrimonial. Ahí no pueden pasar. Le comprobaron. Viviana está cerca. No sé, te falta completar. ¿Qué dijo Viviana? Cada uno tendría que pagar 100 millones. No, Viviana, pero cuando ya no tienen más, la ley no los obliga a pagar más. Pues queda cancelada. Se cancelan los 200. ¿Se cancelan? ¿Y cómo se cancelan esos 200? Por Bancolombia. No, mijo. ¿Quién va a ser? Pero ¿quién va a ser tan bueno meterse con un crédito? Mentira, profe. ¿Meterse un crédito? No. Profe, pues muestran de que tienen la forma de mostrar de que ya no tienen cómo pagar de ninguna forma porque ya no tienen capital. No tiene capital, no tiene patrimonio, nada. No, porque ya les demostraron cuál era su patrimonio. Y ellos dicen, yo me sujeto a la ley, me someto a la ley. Y la ley dice, pague con su patrimonio. Y a cada uno que su patrimonio era 600. Y el otro, desafortunadamente, no se le meten con el patrimonio, sino con lo que ha aportado. Su patrimonio puede ser de 1.000 millones para el comanditario, ¿correcto? El comanditario aquí puede ser su patrimonio de 1.000 millones. Pero resulta que el comanditario solamente aportó 400 para la empresa. La ley le obliga a responder por los 400, mandó con todo su patrimonio. Y no va a ser tan bobo de poner los otros 200, porque va a perder plata. Es que pagan 200 millones. Profe, pero vea, usted dice que los comanditarios, uno colocó los 400 millones, ¿cierto? Que tenía. Sí. Va un socio. ¿El otro cuánto colocó? El gestor coloca trabajo.
No puede colocar plata, por llama gestor. No. El segundo socio, o sea, el primer socio ya pagó lo que tenía, los 400 millones. El otro socio que pagó. Jessica, es que pusimos un ejemplo de que es una sociedad en Ajá. comandita simple de dos socios nomás. De dos. Ah, ok. O sea, un gestor y un solo comanditario. Sí. Ah, ok. Ya. Semejante cosa que nos pegó. ¿Semejante qué? Corchada. ¿Cómo hace un socio comunitario? Uno solo comunitario, un solo socio gestor. Y ambos ya pagaron con su patrimonio. Bueno, uno pagó con su patrimonio y el otro pagó con lo que aportaba, que es lo que dice la ley. Vea. El gestor paga con su patrimonio. Y el comanditario, como ya no pudo el gestor pagar, entonces la ley obliga al comanditario a pagar proporcionalmente a lo aportado. Profe, ¿y si pagan con sus activos privados? No pueden, Claudia, pero yo le digo, ya hicimos la ecuación patrimonial, activo menos pasivo igual a patrimonio. Solamente se le puede hacer al socio gestor. Solo se le puede hacer al socio gestor. Profe, ¿y qué fue lo que colocó el gestor? ¿Cuánto, o sea, qué pagó El él? gestor, trabajo. Porque el gestor coloca es trabajo. Un factor de producción. Pues, O sea, con el gestor nunca se va a meter, con el gestor nunca se van a meter, ¿no? Porque pues él no se puede pagar con patrimonio como capital. No, le estoy diciendo. Profe, pues yo no sé, ¿sería pagar por impuestos? O sea, con impuestos. No pueden. No. Es que la empresa con los está activos. fracasando, No, de hecho. pero levante la mano y yo le la palabra a cada uno porque se está viendo sancocho. No, Johnny. No porque es que ya se metieron con el patrimonio de cada uno. Y lógicamente con el comanditario ya no pueden más. Por eso les explico, miren muchachos, paren bolas. El comanditario, que es el que pone el capital o que pone la tierra, porque eso se traduce en dinero, ¿correcto? Él aportó 400 millones para la constitución de la empresa o de la sociedad en comandita simple. Aportó 400 millones. Hoy, que se está disolviendo la sociedad, hoy su patrimonio es de 1.000 millones y él aportó 400 millones. ¿Qué le dice la ley al comanditario? Está obligado a pagar a los acreedores hasta por el monto de lo que haya aportado. Es decir, así él tenga 1.000 en patrimonio, la ley lo obliga a pagar solamente 400 millones. ¿Correcto? La ley lo obliga a pagar 400 millones por el tipo de sociedad que ha formado. El gestor no pone plata, pero ¿qué dice la norma? Dice la norma, él tiene que responder solidariamente hasta por el total de su patrimonio. Y ustedes saben que el patrimonio es lo que tengo menos lo que debo, es lo que me queda. Con eso él paga. Entonces, el gestor tiene un patrimonio de 600 millones y el otro aportó 400 millones. Debe pagar 400 millones, que es el equivalente a lo que aportó. Y el otro responde con todo su patrimonio, es decir, suman 1.000. Pero la deuda de la sociedad era de 1.200 millones. ¿Qué pasa con esos 200 millones? Profe, pasa deuda Pues le morosa. cancela la deuda, Levante la ¿no? mano. Y habló primero Viviana. Yo le doy la palabra. Dígame, Viviana. Profe, Estoy papito. pues pasa a deuda morosa, es decir, tienen un límite de tiempo para pagar esos 200 millones. No, porque la sociedad se está liquidando. Profe, ¿cómo es? Cauduca la cuenta, pues no queda, ¿cómo se llama esto? Cancelado, porque no tienen. Muy bien, Pinto. Eso es. Esos 200 millones se pierden. Ya no los obligan a pagar eso. Totalmente, ahí quedan. O hay una... Ya alguien me había dicho y usted no le prestó atención. Ay, yo no lo escuché. Y profe, por ahí rieron, ¿sí ve? Y así era, pues sí, porque no tienen más plata. Sí, pues ¿qué van a poder hacer si no tienen más plata? En Colombia lo único que da cárcel en una deuda, ¿qué son? Si usted no le paga al banco, ¿le da cárcel? No, señor. No da cárcel. Pero queda dan forma de pagar, si no queda reportado. Pero ¿qué? Entonces, ¿queda cárcel en Colombia si usted no paga? Pues esto le embarga las propiedades, ¿no?
Escúchame la pregunta. ¿En Colombia queda cárcel si usted no paga? ¿Queda cárcel si uno no paga? Sí, le toca darles tareitas. Pues no. Mire. No. Acá en Colombia no, sí. Ahí lo subrayé. Los impuestos. Los impuestos. Por ejemplo, el IVA. El IVA, si usted lo evade, da cárcel. Si usted no lo paga, da cárcel. Eso sí da Eso cárcel. sí toca pagarlo obligatorio. Pero, mijo, si usted no lo paga, da cárcel, papá. Porque es el impuesto, es plata pública. Y el que maneja la plata pública, ¿dónde termina? Cuando se apropian de dineros del Estado en contrataciones. Pues va para el gobierno. Termina guardado. Bien. Entonces, ya dejando ese tema ahí, les voy a poner otro ejemplo, ¿correcto? Para que entendamos un poco el tema de la responsabilidad del comanditario, ¿sí? Entonces, digamos que sean 2 socios gestores y solamente un socio comanditario. 2 socios gestores y un solo socio comanditario. La misma deuda. Y cada socio gestor, uno tiene 600 millones y el otro tiene 400 millones. O sea que en patrimonio. Entonces quiere decir que hay que ajustar 1000. Y resulta que la deuda era de 1.200 millones y el comanditario aportó 400 millones de pesos cuando se creó la empresa. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuánto debe responder el comanditario? 200 millones. Por 200 millones, muy bien. Él debe responder solamente por 200 millones, porque en primera medida son los gestores, ¿correcto? Y en segunda medida son los comunitarios. Ahora, digamos el mismo ejemplo, 3 socios, 2 socios gestores y 1 comanditario. La deuda de 1.200 millones, ¿correcto? Y cada gestor tiene 600 millones. Entre los dos suman los 1.200 millones. ¿Por cuánto le toca responder al socio comanditario? Por nada. No tiene que responder por nada. Bien, vamos a otro ejemplo. Entonces resulta que se disolvió la sociedad y tienen 0 acreedores, ¿correcto? Pero resulta que tiene unas deudas con el Estado, es decir, temas de impuestos. Por ejemplo, puede ser IVA, puede ser RTP, RTICA, hablemos de cualquier tema de impuestos, ¿correcto? Y en ese caso, el socio gestor no tiene patrimonio. Entonces, ¿quién debe responder ahí? Según lo que yo he dicho. El comanditario. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Digamos que se disolvió la sociedad comandita simple, tiene 0 deudas, es decir, 0 acreedores, solamente deben temas de impuestos, ¿correcto? Hay un solo socio gestor y un solo socio comanditario. Como el gestor ya no tiene patrimonio, su patrimonio es 0, ¿correcto? Entonces, ¿quién debe responder? Por esas... El comanditario. ¿Seguro? Lean. Seguiría siendo el gestor porque es el representante legal, ¿no? Claro, pero entonces lean, ¿qué dice el comanditario? Responde hasta por el valor aportado a una sociedad, salvo en las deudas por impuestos, siempre que los recursos de la persona jurídica sean insuficientes. Siempre que los recursos de la persona jurídica, es decir, de la sociedad. Pero la sociedad se disolvió y quedó sin plata. El gestor no tiene plata. El comanditario responde no. Entonces, ¿qué pasa ahí? El gestor responde con qué. Tiene 2 formas de responder. Y las acabamos de mencionar. Su patrimonio. Pero si no tiene. Con el activo privado de él. No, si no. Entonces, no, claro. No tiene. Correcto. Entonces, con el activo privado de él. Muy bien. Sí, porque la ecuación patrimonial es activo menos pasivo. ¿Correcto? Entonces, venda algo, mijo, y pague los impuestos. Porque si no, ¿da qué? Cárcel. Entonces, tiene 2 opciones. Pagar, buscar la plata, no sé por dónde, o irse por la cárcel. Pero el comanditario, así tenga su patrimonio, no lo puede meter a la cárcel y no está obligado a pagar impuestos. ¿Por qué? Mira lo importante, el socio gestor, porque él es el que administra, porque él es el representante legal. Bien, ya no hay nada más que decir de la sociedad comandita simple. No sé si tengan preguntas y quedó totalmente claro ahí. Señor. Muy bien. Sociedad comandita por acciones.
¿Mínimo cuántos socios? Mínimo 6 socios. Mínimo 6 socios. Y si yo quiero formar una sociedad comandita por acciones con 4 comanditarios y 3 gestores, ¿se puede? Sí, profe. Sí se puede. Sí, señor. Muy bien. Entonces, gestor, responde de forma solidaria y limitada con su patrimonio personal. El acreedor de la sociedad puede solicitar el pago total de las obligaciones a cualquiera de los socios gestores. Dice lo mismo que dice el otro lado. El comanditario responde hasta por el valor aportado de la sociedad. Es exactamente lo mismo. Simplemente es que una es en comandita simple, ¿correcto? Que va de 2 a 5 socios y la otra es en comandita por acciones. Bien, pasamos a la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué dice la sociedad de responsabilidad limitada? ¿Por cuántos socios máximo y por cuántos socios mínimo? Mínimo 2, máximo 25. Máximo 25, muy bien. Entonces, regla general. ¿Quién lo dijo? Viviana, profe. Diana, muy bien, para tenerla en cuenta, Diana. Responde hasta por el valor aportado a la sociedad. Y entonces, si cada uno, por ejemplo, formamos una sociedad de responsabilidad limitada, 25 socios y cada uno aportamos $1.000.000 de pesos, ¿por cuánto tenemos que responder cada uno? En caso de que se disuelva. Por $1.000.000 de pesos. Cada uno responde por $1.000.000 de pesos. Ahí, como regla general, ¿correcto? Pues digamos que la deuda sea de 25 millones. Somos 25 socios. Cada uno aporta $1.000.000, pues son 25. Entonces cada uno aporta nuevamente el $1.000.000 de pesos. Excepciones. Ojo. Deudas laborales. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es un acreedor, deudas que tengo, por ejemplo, de compra de mercancía, deudas con un banco, y otra cosa son las deudas laborales, es decir, con personas que trabajan para mi empresa, ¿sí? Y que como al disolverse la sociedad tenían contratos a término fijos y algunos se les vencía dentro de 4 o 5 meses. Y acuérdense que para terminar un contrato laboral de trabajo se le tiene que avisar con cuántos días de anterioridad a la persona. ¿30 días, profe? 30 días, muy bien, un mes. Un mes antes o 30 días antes se le debe notificar al empleador de que el contrato no se va a renovar, ¿correcto? Cuando sea a término fijo. A término fijo. Entonces, si está por 6 meses, en el mes quinto se le debe avisar a la persona 30 días antes que el contrato no se le va a renovar, ¿correcto? Independientemente del empleado, que el empleado está en su puesto de trabajo y él puede pararse e irse. La ley no lo obliga a que tiene que quedarse. Pues, simplemente uno por cortesía normalmente lo hace, uno le dice no va a trabajar más con usted, consigo a alguien más que me reemplace, tiene 8 días, tiene 15 días, tiene un mes o el mes siguiente no va a poder trabajar con usted, en fin, normalmente. Pero la ley dice que usted puede estar en su puesto de trabajo, llega a las 8 de la mañana, se está 15 minutos y se puede ir, no hay ningún problema, la ley no lo obliga a que usted tiene que quedarse, simplemente por normas de cortesía. Entonces, excepciones, deudas laborales. ¿Qué quiere decir con las deudas laborales? Tenía 25 empleados. Y digamos que la liquidación de esos empleados aún se le está debiendo 25 millones. Y tengo 25 millones, correcto, en acreedores. ¿Qué pasa ahí en ese caso? ¿Cómo se tiene que responder? Somos 25 socios. Cada socio aportó $1.000.000 de pesos. Tenemos a los acreedores, es decir, con los bancos, con facturas que tenemos pendiente 25 millones. Y aparte de eso, tenemos una deuda laboral con los empleados de otros 25 millones. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué quieren ustedes? Lo mismo, profesor, con el patrimonio. Ojo, porque dice que responden hasta por el valor aportado a la sociedad. Bien. Pero dices algo clave, el patrimonio. Bien, no, espera. Profe, o sea, dime, Claudia. O sea que ellos no le tocan los activos, no le tocan el patrimonio a esos socios. Pero bueno, ahí va. Bueno, está bien, ahí va. Entonces, las excepciones. Una cosa es que ellos deban responder con lo aportado, digamos, a los acreedores, y todos responden por igual. Si uno puso 2 millones, le toca poner 2 millones. Si el otro puso 1 millón, responde por 1 millón. Y ustedes van a decir, pero bueno, ¿y por qué no en partes iguales? Independientemente, esos aportes equivalen a un porcentaje
de un 100%. Entonces, las utilidades que la empresa haya generado, asimismo se distribuyen dependiendo del aportado. Bien, vamos ahora al tema de responsabilidad. Cuando se está hablando de excepciones y deudas laborales, ahí sí le están tocando el patrimonio, ¿correcto? En las excepciones sí le tocan su patrimonio. ¿Por qué? Porque son deudas laborales. Entonces, tienen que pagar todos con su patrimonio, porque no, la ley dice, no señor, a los empleados hay que pagarles, y si usted le queda una sociedad y todavía tiene unos meses pendientes de ellos, pues tienen que pagar de malas. La ley pues tiene que amparar al trabajador. Entonces dice, deudas laborales responden solidariamente con su patrimonio por las obligaciones que se deriven de contratos de trabajo, ¿correcto? Era lo que decía Elia. Solidariamente con su patrimonio. Entonces, es decir, pagaron las facturas, pues sí puso cada uno 1 millón de pesos porque fue lo que aportó. Y dicen, la ley nos obliga a pagar 1 millón de pesos nuevamente para poder pagar a nuestros acreedores, 25 millones. Pero dicen, ojo, hay que pagarle a los empleados también que de una u otra manera se liquidaron porque la sociedad se acabó y algunos todavía tenían contrato de 2, 3, 4 meses. Sumado eso, da otros 25 millones. Entonces, cada uno, aparte de su patrimonio, entonces, ¿qué quiere decir? De que si, digamos, de los 25 socios, 5 de los 25 socios, 5, su patrimonio es 0, entonces, ¿a quiénes les toca la responsabilidad de pagar? Al resto, ¿no, profe? Pero dígame, los demás acreedores, ¿cierto? A los gestores. No, aquí no hay gestores. Estamos hablando de una responsabilidad limitada. A los gestores. No, aquí no hay gestores, es una responsabilidad limitada. ¿Profe, es puro socio entonces en esa? Aquí son solo socios, vean. Profe, entonces, pues el resto de socios, lo único. Pero yo les puse un ejemplo, muchachos. Dije 25 y 5 no tienen cómo responder. Entonces a los 20. A los 20 socios. Entonces cada uno responde en partes iguales. Pues sería como regla general. Alguien puede decir, usted tiene más patrimonio, pongo un poquito más. Eso ya depende de digamos, como lo pacten normalmente. Pero entonces, una cosa... pregunta. Señor. Y si, por ejemplo, esos 20 socios que están ahí, 10 se niegan a ayudarles a los otros, entonces, ¿ahí qué se hace? No, mijo. Los obliga la ley por deudas laborales, porque están demandados ante la oficina de trabajo. Les toca ante la oficina de trabajo. ¿Listo? Deudas laborales. Responden solidariamente. Por eso se dice solidariamente. O sea, no hay necesidad de mandarlos. Cuando está la palabra solidariamente, porque les toca. O sea, no los pueden llevar allá como vaca al matadero, ¿sí? Les toca. O sea, vayan, papito, solidariamente desde su corazón, hágalo. Saben que quieren la obligación. Por eso hay que leer muy bien la norma de la sociedad responsable limitada y no meterse por meterse y conocer muy bien la norma. Entonces, está claro ahí cuándo es la regla general y cuándo es hasta el momento las excepciones. ¿Cierto que sí? Bien. Deudas fiscales. Entonces, responden solidariamente por los impuestos de la sociedad. ¿Correcto? Entonces, digamos que aparte debían 25 millones a sus acreedores en facturas. Debían 25 millones en deudas laborales. Y ahora tienen que responder por 25 millones de pesos que tienen en impuestos, IVA y derivados y todos los impuestos que nosotros hablemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les siguen tocando su patrimonio, pero como de esos 25, 5 no tienen patrimonio, es 0, entonces le toca a los otros 20, papá. Le toca a los otros 20 responder con su patrimonio. Les toca a los otros 20 responder con su patrimonio por el tema de impuestos. Y si no responden por el tema de impuestos, pues no pagan, pues sencillamente yo le digo a ustedes, los impuestos en Colombia dan cárcel y tienen que pagar. O si no, pues se van a joder. ¿Correcto? Entonces ya hay dos excepciones. Uno por temas laborales y la otra por el tema de impuestos. ¿Correcto? Responden solidariamente con el patrimonio y por regla general todos responden hasta por el valor aportado de la sociedad. Esa es la responsabilidad limitada que tienen en la sociedad de responsabilidad limitada o de su abreviatura LTDA. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias de los 3 tipos de sociedades hasta el momento.
Bien. ¿Es que hay excepciones de la sociedad limitada? ¿Cuáles son las dos excepciones? La laboral y la fiscal. No, dije Daimler, Viviana, dije Daimler. Perdón. Daimler a la una, Daimler a Señor, la... ya, aquí estoy. Bueno. Es que ese micrófono, yo no entiendo qué le pasa, uno lo apaga y se Bueno. aprendido. Pero para hacer recocha sí le sirve el micrófono, ¿no? No, profe, ¿cómo le ocurre? Bien, Viviana, dime tú. Profe, deuda laboral y deuda de impuestos fiscal. Sí, una por deudas laborales y el otro por el tema de impuestos. Son las dos excepciones donde todos deben responder con su patrimonio. Es decir, ahí a los socios les tocan su patrimonio, de resto no se lo tocan. Pero sí deben responder con sus acreedores por lo aportado. Entonces, diciendo, ya aportamos cada uno 1 millón, pagamos a nuestros acreedores, pero no tenemos cómo pagar los impuestos, porque la ley no nos obliga. Le dice, no señor, la ley nos obliga con su patrimonio. Y pues ahí entra un pleito jurídico que tienen que comprobarles cuál es su patrimonio y a través de ello pues pagar impuestos y pagar sus deudas con los empleados de la empresa. Bien, vamos ahora a hablar de la sociedad anónima. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad de la sociedad anónima, es decir, de la SA. Entonces, hasta el monto de los aportes efectuados a la sociedad, ¿correcto? Aquí en la sociedad anónima, pues sí no le están tocando lo que es el patrimonio de las personas, pero sí deben responder hasta por el monto de los aportes efectuados a la sociedad. Como esta no tiene un límite máximo, pero sí mínimo, ¿mínimo cuántos? Mínimo 5 accionistas, profe. Mínimo 5 accionistas y máximo los que quieran. Por eso se llama sociedad anónima. Decíamos que era la contraparte de la sociedad limitada. Entonces, respóndanse por el monto efectuado del aporte. Si son 100 socios, cada uno se constituyó con 5 millones de pesos, pues estaríamos hablando, en ese caso, de un aporte de ¿cuánto? Un total. Si son 100 socios y cada uno aportó 5 millones. Serían 500 millones, profe. Más. 500 millones. Más. 5.000 millones de Son 5.000 millones de pesos. Entonces, con 5.000 millones de pesos, pues sencillamente tienen que volverlos a poner cada uno de los 5 millones de pesos, cada uno de los 5 socios. Y pagar sus acreedores y pagar lo que estén debiendo, ¿correcto? Bien, vamos ahora a hablar de la sociedad por acciones simplificadas, es decir, de las SAS. Entonces, los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza que tenga la sociedad, ¿correcto? Excepción: cuando la sociedad se utilice para fraudes a terceros o ante la ley. Los socios responden solidariamente por las obligaciones que surgen de tales actos y por perjuicios causados. Entonces, por eso es que en este momento esta sociedad está tomando mucho auge, vea. ¿Por qué? Porque no serán responsables de las obligaciones laborales, como sí lo de la sociedad limitada, tributarias o de cualquier naturaleza, como de la sociedad limitada, que tenga la sociedad, ¿correcto? Entonces, bajo esta figura. Excepción es cuando esa sociedad se utilice para fraudes a terceros o ante la ley. Los socios responden solidariamente por las obligaciones que surgen de tales actos y perjuicios causados. Bien. Y por último, dentro de la responsabilidad de los socios está la empresa unipersonal. Regla general: la responsabilidad del empresario se limita al valor de los bienes aportados, salvo que la empresa sea utilizada para defraudar la ley o perjudicar a terceros, donde la responsabilidad recae en el patrimonio personal del propietario de la empresa. Entonces, des en cuenta
que la sociedad por acciones simplificadas entra a reemplazar la empresa unipersonal porque ambas se constituyen por una persona jurídica o ambas se puede constituir por una persona natural. Pero la sociedad por acciones simplificadas pueden ser una o puede ser dos. Por eso se llama empresa unipersonal. La otra sí es una empresa unipersonal. ¿Qué es la diferencia? Que una no serán responsables de las obligaciones laborales, la empresa por acciones simplificadas, pero la unipersonal responde al valor de los bienes aportados, salvo que la empresa sea utilizada para defraudar o perjudicar a terceros. Entonces aquí la responsabilidad recae en el patrimonio personal del propietario de la empresa, es decir, si tiene deudas con el Estado, le llegan a su patrimonio. ¿Y su patrimonio qué es? Es de tomar los activos y restarle los pasivos. Bien, entonces aquí ya hablamos de la responsabilidad de los socios en las 6 sociedades. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, señor. Bien. ¿La última sociedad responde con el patrimonio? Sí, siempre y cuando se presente para fraudes, ¿correcto? Tanto a terceros como al Estado. Que es la empresa unipersonal, constituida por una sola persona natural o persona jurídica. Bien, ahora vamos a hablar del aporte del capital en las 6 sociedades. Entonces, en la sociedad en comandita simple, el gestor no aporta capital. En caso de hacerlo, tiene a su vez la calidad de socio comanditario, ¿correcto? El comanditario, cada socio comanditario debe aportar el capital social según lo acordado por ellos. Aquí no hay ninguna pregunta. ¿O tienen preguntas ahí? En la sociedad comandita por acciones. Entonces, el gestor no aporta a capital. Si lo hace, adquiere adicionalmente la calidad de accionista comanditario. El comanditario, cada socio comanditario debe aportar el capital según lo acordado en los estatutos. La participación de los comanditarios está representada en acciones del mismo valor. Ellos son casi iguales, simplemente que cambia es la cantidad de socios dentro de las sociedades. La sociedad comandita simple, de 2, máximo 5, y la por acciones es por encima de los 6. Sociedad de responsabilidad limitada. El capital debe pagarse en su totalidad al momento de conseguir la sociedad. Perdón, de constituir la sociedad. No se admiten pagos a plazo. Es decir, que si el aporte es de 50 millones, alguien no puede decir, yo doy 10 millones cada mes, cuando los otros ya han dado los 50. No. Se tienen que hacer los pagos el día de la constitución de la sociedad, ¿correcto? Como estamos hablando de una sociedad de responsabilidad limitada y estamos hablando de que debe pagarse la totalidad de los aportes, esos aportes, ¿a dónde van? ¿Dónde reposan esos aportes? Si es en efectivo. ¿En una cuenta bancaria, profe? Muy bien, van a una cuenta bancaria, eso lo dijimos anteriormente. La sociedad anónima. Entonces dice, la división del capital en acciones del mismo valor individual, representados en documentos denominados títulos negociables, permite la participación de un número masivo de accionistas en la sociedad, ¿correcto? Entonces, títulos negociables es aquello que tiene valor. Es decir, en la sociedad anónima, pues normalmente uno puede aportar ¿qué? Un tipo de un bien inmueble, una casa, una bodega, etc. La sociedad por acciones simplificadas, las SAS, está conformado por acciones del mismo valor. Eso salvo cuando son 2 personas, porque acuérdense que la sociedad por acciones simplificadas se puede conformar por una sola persona, las cuales pueden crear de diversas clases. Acciones privilegiadas, ¿qué quiere decir? Indicando los privilegios en los estatutos, ¿correcto? Entonces, que algunos ganen más, algunos ganen menos, por el que tenemos porcentaje, dependiendo de lo que aportan. Acciones con dividendo preferencial, sin derecho al voto. Ojo. Acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. En la parte posterior de los títulos, donde se constan las acciones, se indicarán los derechos que otorgan. El estatuto puede pactar un derecho de votación por acción singular, un solo voto o múltiple voto
o 2 o más votos. Entonces, dependiendo de las acciones que yo tenga, entonces sencillamente yo puedo tener un voto. Pero yo digo, no, yo quiero tener 2 votos. Entonces, como como son acciones del mismo valor, pues sencillamente aporto lo de 2 acciones para conformar la sociedad. ¿Para qué? Para tener 2 votos. O quiero tener 5 votos. Entonces, como se pactó un monto iguales para la constitución de la sociedad, aporto 5 veces lo que aporta cada uno y dentro de la sociedad pues tengo 5 votos, es lo que me permite ahí. En las otras sociedades, pues obviamente yo aporto un capital, se representa ese en el porcentaje de la utilidad, pero el voto sigue, de una u otra manera, sigue siendo el mismo. En la sociedad por acciones simplificadas, si quiero aumentar mis votos, aumento mis acciones. Y en la empresa unipersonal, el capital se divide en cuotas del mismo valor individual y se paga en su totalidad al momento de la constitución, ¿correcto? Pues casi todas se deben pactar al momento de que se constituye. ¿Y dónde se debe registrar esta parte de la Cámara de Comercio? El acta de constitución. ¿En una notaría, profe? En una notaría. Muy bien. Gracias por decirlo. Bien. Ahí está el tema de los aportes. ¿Preguntas hasta el momento? No, señor, hasta el momento no. Vamos a hablar de la conformación del capital en cada una de las sociedades. En la sociedad comandita simple, el aporte de los socios comanditarios integra el capital social y se divide en cuotas del mismo valor. Porque aquí no está hablando del aporte de los socios gestores. Porque los gestores no aportan. ¿No aportan qué? Tiene que decir. No aportan capital. No aportan capital, no aportan tierra, pero aportan trabajo. Por eso no aparecen ahí. Muy bien. Y si un socio gestor aporta dinero, ¿en qué se convierte? En comanditario. Se convierte en comanditario. Entonces tiene las 2 calidades. ¿Y es gestor por qué? Porque él es el representante legal y también porque aporta trabajo, aporta conocimiento. Sociedad en comandita por acciones. Entonces existen 3 tipos de capital expresados en pesos. Primero, el capital autorizado. Entonces, expectativa de crecimiento en las sociedades por acciones. Está el capital suscrito. Entonces, ¿qué quiere decir el capital suscrito? Aporte que deben hacer los accionistas de por lo menos el 50% del valor establecido en el capital autorizado al momento de la constitución. El plazo para el pago no puede exceder 1 año. Esta sociedad a mí sí me permite pagar el 50%. El 50%. Entonces, si yo que el capital autorizado es de 100 millones, correcto, de 100 millones de pesos, entonces, ¿cuál sería el capital suscrito para los socios si no lo pueden pagar en su totalidad? Esto solamente para sociedad comandita por acciones. ¿La mitad? ¿Cuánto sería, Eiler, de esos 100 millones? El 50%. 50 millones. 50 millones. Y los otros 50 millones. De comandita simple. ¿Cómo? Tengo una pregunta acerca de comandita simple, sociedad comandita simple. Su merced habló sobre los órganos que conforman esta. ¿Los órganos que conforman esta? O sea, los órganos de la sociedad comandita simple. ¿A qué se refiere con ello? Junta directiva, representante legal, secretario. Ok. ¿Usted se refiere a eso, Luisa?
dentro de estos tres tipos de capitales tenemos el pagado. Entonces, ¿qué dice el pagado? Es el aporte que ingresa a la sociedad desde la Constitución. Debe pagarse por lo menos la tercera parte de cada acción suscrita. Esto lo dice el artículo del artículo 345 del Código de Comercio. Bien, entonces dentro de la comandita por acciones tenemos los tres: el autorizado, el suscrito y el pagado. Sociedad de responsabilidad limitada. Se denomina capital social y se divide en cuotas del mismo valor individual. La cantidad de cuotas que posee cada socio y el valor aportado a la sociedad debe quedar en los estatutos. Su modificación requiere reforma estatutaria. Es artículo 354 del Código de Comercio. La sociedad anónima. También existen los mismos tres tipos de capital. Entonces, el autorizado. Expectativa de crecimiento de las sociedades por acciones expresado en pesos. El suscrito. Aporte de por lo menos el 50% del valor establecido en el capital autorizado al momento de la constitución. El plazo para el pago no puede exceder un año. Y el capital pagado es el aporte que ingresa a la sociedad desde la constitución. Debe pagarse por lo menos la tercera parte de cada acción suscrita. Artículo 376 del Código de Comercio. Dentro de la sociedad por acciones simplificadas también existen los mismos tres tipos de capital expresados en pesos. Está el autorizado, expectativa de crecimiento de las sociedades por acciones expresado en pesos. Está el suscrito, aportes que deben hacer los accionistas máximo dentro de los 2 años siguientes a la constitución de la sociedad. Entonces, aquí me permite, a comparación de la sociedad anónima, tener 2 años para pagar ese capital suscrito. El capital pagado, aporte que ingresa efectivamente a la sociedad al momento de la constitución. Es necesario indicar el valor individual de cada acción, forma y términos en que se va a pagar. Y en la empresa unipersonal, el empresario debe describir la constitución de los bienes que aporta el valor de los mismos. Es el numeral 6 del artículo 72 de la ley 222 de 1995. Espérame un segundito, muchachos. Bien, necesito escritura pública para la constitución o puede ser documento privado. Es decir, un documento privado es el que se puede hacer cualquier persona, o necesito escritura pública. Acuérdense que las escrituras públicas se deben registrar ¿dónde? En notaría. Entonces, la sociedad en comandita simple. Regla general. ¿Qué hora es? 9:43. Regla general. Escritura pública. Entonces, la sociedad en comandita simple sí necesita escritura pública. Lo dice el artículo 110 y 337 del Código de Comercio. Hay una excepción. ¿Cuándo? Entonces, documento privado. Si tiene hasta 10 empleados o un activo total inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Le pregunto a Jessica, 500 salarios mínimos hoy, en el 2021, ¿a cuánto equivale? Ya le digo, profesor. 500 salarios mínimos legales diarios. Espere. Son 908.521, ¿cierto? 26. ¿Había dicho? 26. 908.000. Ay, está muy cerca. Ya le digo, profe, si no creo que la calculadora del computador no sirve para nada. Por 900. 454.263.000.
Muy bien, entonces, se necesita un documento privado si tiene hasta 10 empleados o un activo inferior a los 454.263.000 pesos. Si cumples uno de estos dos requisitos, debes indicarlo en el documento y constitución y futuras reformas, ¿correcto? Eso es. Si es superior entonces a los 500, un salario mínimo que debo tener. Si supera. Profe, ¿no descanso? ¿Cómo, mijo? Pues si no vamos a tener el descanso. Ya vamos a salir. Regálenme. Bueno, son las 9:45. Entonces vamos a descanso y volvemos aquí a las 10. ¿Listo? Vale, profe.